Profamilia. Con ella vamos a conversar de inmediato, María. Creo que lo principal es aclarar el objetivo de este proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos, que aunque es una iniciativa de 2 legisladores, pero ellos se han encargado de consensuar la opinión entre diferentes ONGs, grupos que trabajan por los derechos de la mujer, médicos, y entre esas instituciones está Profamilia, porque aparentemente se ha distorsionado la información. Han habido varios proyectos desde el 2010 hasta la fecha, y entonces hay confusión. No sé si Eury está dentro del grupo de los confundidos o no, pero la pregunta... Yo tengo el proyecto y lo leí. Okay, pero la pregunta sobre este proyecto que ustedes apoyan y que es iniciativa de 2 legisladores, ¿qué persigue realmente? Porque se dice que se van a regar condones, que se van a permitir el aborto en determinadas circunstancias. Bueno, Claudia va a explicar como abogada el contenido de la Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Pero sí me gustaría informar que la propuesta de una ley sobre salud sexual y salud reproductiva estaba contemplada desde el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, que es una iniciativa de un conjunto de instituciones del Estado y de la sociedad civil. Entonces, eso se remonta a hace varios años que se viene impulsando, como bien decías, esa propuesta de ley. Pero no es una iniciativa individual de ninguna institución, sino que todos y todas los que confluíamos en la Comisión Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes considerábamos necesaria una legislación que normalizara o que diera pautas para la implementación de la educación integral en sexualidad dentro de nuestras escuelas, además de los servicios amigables para adolescentes, que son los 2 ejes principales en la prevención de embarazo, no únicos, pero sí los principales en la prevención de embarazos en adolescentes. Objetivos, Claudia, del proyecto, lo que presenta, porque muchos incluso dicen eso es inconstitucional, porque va en contra del artículo 37 planteado en la Constitución, promulgada en enero del 2010. Bien, el proyecto de ley que está siendo discutido hoy día, o bueno, en la actualidad, porque el día de ayer se sacó el tema de agenda y se postergó, por lo cual no está siendo discutido hoy, sino que será discutido probablemente en las semanas siguientes. Este proyecto de ley no es necesariamente el que tienen muchas personas en sus manos. Deben verificar el que está en acceso a la información pública en la oficina de la Cámara de Diputados. Es el último informe de comisión de la Comisión de Salud. Lo tengo aquí, que se lo puedo enviar el link. Es un informe muy reciente, que probablemente la versión que usted tenga sea una propuesta anterior. Pues envíemelo, porque el que yo tengo es el que está planteado por ustedes. O sea, Profamilia. Ahora, ¿qué cosas te preocupan a ti, Eury? Para ver si están en yo tengo 3 objeciones fundamentales del proyecto que tengo aquí. Sí. El primero es que restaura una discusión que ya está planteada, lo del aborto, que dice que cuando haya incesto y violación se debe hacer aborto. Por lo menos que yo tengo lo dice. Ok, perfecto. Esta versión que usted tiene, ¿qué dice? Esta versión, que es la última que existe, responde al mandato legislativo del Código Penal aprobado en diciembre del 2014. Responde al mandato legislativo en el artículo 110 de dicho código, que establece que las causales de violación e incesto y malformaciones incompatibles con la vida extrauterina deben estar sujetas a una ley especial. Y este texto, este informe de comisión, establece concretamente que en el artículo que corresponde a aborto, ellos están respondiendo a ese mandato legislativo por decreto. O sea, ese Código Penal ya fue promulgado como ley por un decreto en diciembre 19 de 2014. O sea, que sería la ley especial. Es simplemente adaptar la ley especial en tema de salud operativizando la causal. En el que yo tengo. Pero yo no importa que tú tengas. Pero oye, eso que ella plantea está en el artículo 64. Sí. Pero el 63 plantea de manera taxativa hacer, en caso de violación sexual o incesto, hacer un aborto. ¿Qué dice? Correcto. La ley no plantea eso. El Código Penal despenaliza
el aborto, porque el Código Penal se encarga de la parte penal. Ese pleito lo echamos. Tiene 3 eximentes. Correcto, tiene 3 eximentes. El Código Penal, el aborto está penalizado. Pero tiene 3 eximentes. Les recomiendo que revise el artículo 110 del Código Penal aprobado en diciembre 2014, dígase hace 6 o 7 meses. Ese artículo contiene 3 eximentes, dentro de las cuales las últimas 2 son que están contenidas en el párrafo de ese artículo, son cuando despenalización del aborto, cuando ha habido violación sexual e incesto y cuando ese embarazo viene con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Está despenalizado, sujeto a que haya una ley especial como esta que operativice el servicio de salud. Entonces, ahí le digo lo que planteó en ese momento. Nosotros estuvimos en desacuerdo con aquello aquella vez y en este también estamos en desacuerdo. Ahora, pero entonces, por eso, ¿qué nosotros planteamos? Precisamente que no haya una ley que establezca eso. Pero lo que estamos discutiendo no es lo que usted plantea, sino lo que la ley manda. ¿Qué es lo que la ley manda? Lo interesante es que se están discutiendo posiciones, pero lo que existe en una ley aprobada ya no contraviene que esta ley. Lo que pasa es que nosotros planteamos que eso que se aprobó esa vez, incluso está en el Tribunal Constitucional. Lo importante es establecer. Para aclarar, nosotros a esa vez, acuérdate que hubo una discusión también. Claro, y dijimos que lo que se aprobó, y por eso incluso el pleito de Danilo con la iglesia, por eso, porque nosotros dijimos que eso no se ha resuelto. Porque está en el Tribunal Constitucional, nosotros planteamos que eso violaba la Constitución y está en el Tribunal Constitucional. Somos coherentes. ¿Cuál es el otro segundo, el artículo 45, yo no sé si es el mismo o lo quitaron, que establece que el adolescente tiene capacidad de decisión para tomar todo lo que tiene que ver con sexualidad y que se le deben provisión de métodos anticonceptivos acorde a sus necesidades. Entonces nosotros decimos que eso debe quitarse porque creemos que un adolescente no tiene capacidad para sus decisiones sexuales. El sexo no es solamente placer, sino que muchas cosas. Y que eso lleva a que se entreguen condones en las escuelas. Eury, tú tienes otro proyecto, porque yo tengo el de la Cámara y no coincide. Lo quitó. Ay, qué bueno que lo quitaron. Exacto. Sí. 45 fue. El 45, aquí lo tengo, fue eliminado en esta versión. Ay, qué bueno. Sin embargo, hay un precepto que sí rige el texto como tal del proyecto de ley, que es el derecho a la libertad, que toma en cuenta la opinión de jóvenes y adolescentes para las decisiones que vayan a afectar su integridad corporal, su sexualidad y su reproducción. La opinión es tomada en cuenta y debe ser tomada en cuenta. La pregunta es, doctora, los niños tienen derecho. El que yo tengo aquí, que qué bueno que fue quitado, decía así. Dice, oye, exactamente, los adolescentes tienen capacidad de tomar decisiones. Si ya fue quitado, vámonos con el tercero. Si ya no está, no lo discutamos. Si estamos de acuerdo, qué bueno. Por eso que decíamos la tercera inquietud. No, el artículo 45 está modificado, pero eso es lo que quiero dejar dicho. Yo le puedo decir algo al señor Eric, que lo conozco. Esa mujer te estaba acechando. Oye, mira, ella dice que no. Yo soy cristiana. Antes que tú. Eury, coge ahí. En nuestro país tenemos una situación muy grave de embarazos en adolescentes. A mí me preocupa. Y trajimos una infografía que es un producto del Ministerio de Salud Pública, el UFPA y Profamilia, donde se ponen los datos que salieron en la última encuesta nacional de demografía y salud, ENDESA 2013. Los datos que tenemos ahí es que la tasa de fecundidad en adolescentes en República Dominicana es de 90 por cada 1,000 adolescentes. 90 por cada 1,000 adolescentes. Ese es un promedio, porque en la zona urbana es 84 y en la zona rural es 107. Estamos entre los 5 países con más alta tasa de fecundidad en adolescentes. Esa es una situación grave porque sabemos que las que se embarazan son las niñas y adolescentes de los sectores más empobrecidos del país. Fíjese que en Asua esa cifra es mucho más alta que la media nacional. La media nacional era un 20%, ahora en Asua es 37 y algo más. Entonces, es una situación grave que hay que darle respuesta. El antecedente para prevenir embarazos en adolescentes fundamentalmente es la educación integral en sexualidad. En los países que funciona eso, la tasa de fecundidad es prácticamente cero. Donde funciona una educación que promueve la UNESCO y que los estados firmaron, los estados de América Latina
firmaron un acuerdo en el 2008 en la Ciudad de México. ¿Y la tercera parte para que no? Sí. No digo, pues yo comparto eso. Nosotros tenemos una inquietud grande sobre el problema de los embarazos adolescentes. Pero el padre Manuel Ruiz dice que han bajado las cifras y que se está mintiendo. De la posición de nosotros. Dice el padre nosotros Manuel queremos Ruiz. también una educación integral y creemos que este proyecto de ley saca a lo que es el elemento fundamental para nosotros, que es educación. La tercera inquietud, ¿cuál es, Eury? La tercera inquietud es que dice que en caso de menores que opten por interrupción del embarazo, solamente tienen que informarse de menores. De menores. No, los menores no pueden llegar. Bueno, pero los menores no saben lo que les conviene. Por eso no pueden consentir. En caso de menores que decidan interrumpir, simplemente se le informa a sus padres. Claudia, el proyecto. El proyecto de ley no plantea que los menores de las personas. Yo no tengo aquí artículo 66. Pero dice: en caso de menores de edad que opten por la interrupción del embarazo, por las tres planteamientos que están planteados, simplemente deben informarle a los padres, madre o alguna de las personas que eso es tan cierto como que están distribuyendo condones en las escuelas. Eso es falso. Si María dice que es falso, yo le creo. Claro, falso. Claudia. Un comentario. El artículo 66. Pero si lo dijo Cristian Paredes, él tiene otro proyecto y no acaba de entender. Lo importante es que veamos cuál fue el aprobado en la Cámara de Diputados. No lo ha aprobado todavía. ¿Cuál es la parte que está en el informe de la Comisión de la Cámara? Y les voy a pedir que nos dejen hablar porque tenemos 3 horas esperando aquí. Entonces, puede hablar. Me no, es que quiero. No son 3 horas, fue como 1 hora y 15. No, solo quiero hacer el señalamiento de que es importante que hablemos porque tenemos un rato esperando. Entonces, bien. La información es correcta. El proyecto contiene artículos que se refieren a casos en particular, como es el caso en el que una menor de edad, que no, el término correcto sería una adolescente, es violada, por ejemplo, sexualmente por su papá en un incesto. Y en ese caso, ¿a qué tutor legal se le va a preguntar si desea aplicar la causal a la mamá de y si hay casos en los que la mamá es la que a un consejo de familia hay casos, proyecto de la familia, Claudia, recordando que hay casos en que la madre no apoya la denuncia por temor a perder el dinero que le aporta ese hombre o un escándalo. O sea, el proyecto de ley lo que pretende es atender la mayor cantidad de casos en los que las adolescentes están vulnerables. Vulnerables porque quien es su violador o su agresor es quien debería entonces tener la decisión si es un tutor legal. El proyecto de ley hace todo el tiempo referencia a la normativa del Código de Menor de Edad, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y a la normativa internacional de protección de los derechos de los niños y las niñas. Por lo cual, no debe estar sobrepasando ninguna regulación en esta materia. Ese es el espíritu de esa. Finalmente, de mi parte, yo leí parte del comunicado de Profamilia, pero en algún momento ustedes distribuyeron algún condón, aunque sea como muestra en alguna escuela, es tratando de buscar de dónde vino esa información. Él decía ayer, dijo el padre, que en algunas escuelas, él hablaba de escuelas de la parte alta, que en algunas escuelas había un acuerdo con educación para específicamente un contrato. Hablaron de contrato. En algunas escuelas, dijo él. Distribuir condones. Sabemos que fue negado por ambas instituciones, pero ¿de dónde saldría eso? ¿Se haría alguna demostración? ¿Llevarían algún condón? ¿Tomarían una foto? ¿Qué pasó? Pero llevar un condón, mostrarlo y enseñar que es un método anticonceptivo que previene embarazos, que previene infecciones de transmisión sexual, que previene el VIH, y decir que se está distribuyendo con un acuerdo previo con el Ministerio de Educación, medalaganariamente distribuyendo preservativos, o sea, hay mentes muy creativas y las respetamos. El hablar de un preservativo, es como hablar de un cinturón de seguridad en un vehículo. Es que tú le dices, el preservativo te evita que el espermatozoide entre y te evita una infección. Para que la información quede precisa, es falso que en alguna escuela haya algún convenio con Profamilia para distribuir convenios, que en ninguna no hay convenio para eso. Y el otro argumento del padre Manuel Ruiz, que ellos tienen toda una literatura sobre educación sexual, que si hay instituciones que han trabajado en educación sexual son ellos. Entonces,
¿De qué se habla? Que no se oponen a la educación sexual. Sí, que no se oponen, que ellos textos tienen. de educación sexual. Que Profamilia apenas ha presentado uno. Ellos han presentado 22. Lo que ocurre es que el enfoque de educación sexual que proponemos como institución es el enfoque de educación sexual integral. Cuando nos referimos a integral, queremos involucrar, o sea, incluir todos los aspectos de la sexualidad y no solamente lo referente a los valores, que es lo que propone otras instituciones. Okay. ¿Por qué queremos incluir, y en este caso Mirna sería la experta en ese tema, ¿por qué queremos incluir más allá el tema de los valores? Porque si nos quedamos solamente en los valores, corremos el riesgo de que solamente se les dé el cuentito de la cigüeña. Y entonces, o de la segunda virginidad. O de la segunda virginidad. El problema es que hay mucha desinformación si solamente se queda en valores. ¿Cuál es la segunda virginidad? Perdóneme. Ese cuento sería muy interesante. Bueno, ¿cuál es la segunda? ¿Qué cuento? Exacto, no entendí esa parte. La segunda virginidad es promover entre las adolescentes que ya han iniciado la vida sexual que la detengan. Ya. Entonces empezaría como un periodo de segunda virginidad, aunque hay gente esto no es algo que promovemos. Está en un texto. Yolanda, tenía una pregunta para que terminemos. Ese problema cuando nacen, ¿verdad? Sí. Okay. Para mí la virginidad es una discriminación. Perfecto. Una expresión de discriminación. Yolanda. Yo lo que quiero saber es cuál es exactamente el estatus de la educación sexual en República Dominicana, porque la verdad a mí no me queda claro. Después de haber hablado tanto y de haber discutido el proyecto de ley que ya sabemos que las mayores objeciones no existen porque fueron eliminadas, y lo que se está discutiendo es un proyecto de salud sexual y lo que pasa, Eury, también que yo tengo la impresión de que a veces la gente no quiere oír. Le dicen, mira yo esto. Lo tengo aquí, pero yo lo busqué en la cámara. Bueno, nada, el asunto es... Quedó este muchacho que me lo iba a mandar. ¿Cuál es la realidad sobre el tema de la educación sexual en República Dominicana? Porque a mí no me queda claro finalmente qué es lo que se está enseñando y qué es lo que no se está enseñando ahora mismo. Okay. Evidentemente un problema muy grande tenemos porque los números de embarazo adolescentes son elevadísimos. Entonces hay un problema real. Pero ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que estamos planteando? Mirna, entonces ahí finalmente. Bueno, y con ejemplo, cuando tú dices queremos una educación sexual integral, no hay nada más la parte de valores. ¿Qué más debe práctico, de manera práctica? Tangible. Bueno, especialmente que sea científica, que se base en la ciencia, en los estudios, con relación a lo que tiene que ver con la reproducción y con la sexualidad de las personas. En la actualidad hay un proceso muy interesante en el país donde el Ministerio de Educación está liderizando todo un proceso de revisión de la currícula para la integración de la educación integral en sexualidad dentro de la escuela. Actualmente, ¿qué hay? Un programa afectivo sexual. Es un programa. Los programas no obligan, porque no está dentro de la currícula. Okay. Entonces, ahí eso cuenta mucho la libertad de cátedra, cada quien probablemente, aunque hay lineamientos generales, pero como no hay obligatoriedad como matemáticas, lengua española, ciencia de la salud. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este programa cada quien lo aplica como puede. La gente que da biología, da la parte biológica de la sexualidad. Lo que dan formación religiosa y humana, dan la parte de valores, y así sucesivamente. O sea que un texto combinado, yo no he hecho ninguna. Por favor, entonces, para que terminemos. En el 1800, en el año 1800, en el mundo había 1.000 millones de personas y la esperanza de vida media era de 40 años. Después de la revolución industrial y de la revolución del conocimiento somos 7.000 millones y la esperanza de vida está en 72. Desde ese punto de vista, ¿ustedes creen que en el mundo debe haber más gente o menos gente? Lo que nosotros no queremos es que las adolescentes y las niñas se embaracen y se sigan embarazando. Pero, o sea, vamos a ver frustrando su vida. O sea, no, el punto no es que seamos menos o más personas. ¿Qué vamos a hacer con más de 7.000 millones de gente cuando los robots los van a sustituir en los trabajos fundamentales? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Dónde lo vamos a meter? Okay. Bueno, ella está concentrada en el tema de los embarazos adolescentes. Y ¿qué debatir? Gracias. Nos hubiera encantado tener un debate junto al padre Manuel Ruiz, pero dice el padre Manuel Ruiz que Profamilia no quiere
No, pero ahora ustedes no quieren debatir con la vista pública vamos a tener un... que la idea no sería confrontar. Claro, es sacar la luz de... Es simplemente respaldar un proyecto en las de ley vistas que vale la públicas. pena. Dice, ellas no quieren hablar con la iglesia van a definir la política de reproducción sexual en República Dominicana. Gracias a Claudia Saleta. ¿Por qué fue que yo voté? Yo no voté por Profamilia ni por la iglesia. El Congreso. Por Profamilia, por estas orientaciones y por su posición. ¡Cambio fuera! No.